Pues sin más ya. Buenas tardes, soy Laia Roca, responsable de Marketing y Comunicación de Foment Formació. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por asistir a este webinar. Espero que vosotros y los vuestros estéis bien de salud. Foment Formació, para los que no nos conocéis, es el Centro de Formación de Foment del Treball Patronal Catalana. Ofrecemos formación subvencionada dirigida a trabajadores en activo y en situación de desempleo, formación privada a las empresas. También somos entidad organizadora y gestora de la formación bonificada para las empresas con la Fundae. En el webinar de hoy hablaremos de la comunicación en la venta, cómo mejorar tu storytelling en situación de crisis, y quien nos lo explicará es Víctor Bay Zaragoza, escritor y consultor experto en storytelling y narrativas de marca. Las preguntas las podéis ir haciendo mediante el chat y daremos respuesta al finalizar la exposición. Grabaremos este webinar para compartirlo más adelante en nuestra página web y en nuestras redes. Sin más, cedo la palabra a Víctor. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Laia, por las presentaciones. Hola a todos y bienvenidos a este seminario. Tenemos mucha información que compartir, así que voy a tratar de ir muy al grano y sobre todo dejar 15 minutos al final para que todas las dudas, preguntas concretas para vuestra casuística, pues podamos tratarla como se merece. Como decía Laia, soy Víctor de Zaragoza, soy escritor, formador, experto en storytelling. Yo tenía una agenda llena de compromisos, prácticamente tenía el año cerrado, este año y el siguiente, hasta que pues dieron el estado de alarma, generaron se decretó el confinamiento y de un día para el otro pues empezaron a caer toda esa programación que tenía de formaciones, hasta el punto que toda esa tranquilidad que tenía por tener el año y prácticamente 2 años totalmente cubiertos, pues pasé a tener una agenda vacía y una facturación prevista muy pequeña. Entiendo que esto es una historia y es unas situaciones que todos y todas, en cierta manera, en vuestro ámbito, en vuestra manera, pues os habéis habido de enfrentar, ¿no? Yo recuerdo, sobre todo los primeros días, una ansiedad terrible, no poder dormir. En concreto, estuve 3 noches sin pegar ojo, totalmente en shock y conmocionado, ¿no? Poco a poco una voz me empezó a decir, o empecé a decirme a mí mismo, que lo había hecho otras veces, que algún día empecé de cero, que había llegado a tener esa agenda llena y todos esos compromisos profesionales después de casi 7 años de luchar por hacer realidad mis sueños. Y así fue como volví a reconectar con lo que me movía, volví a reconectar con desde dónde hago lo que hago y empecé a ofrecer asesoría gratis a todos los clientes con los cuales había trabajado durante el último año y medio para ayudarlos a afrontar pues, estos retos que la nueva situación pues, nos ha puesto en la cara prácticamente pues a todas las personas, familias, empresas, autónomos, etcétera, ¿no? Poco a poco así fui recuperándome, fui centrándome en lo que hacía y pues con mucho trabajo y con mucho esfuerzo, ayudando a clientes, me atrajeron otros clientes y de otros clientes pudimos reconvertir todo el modelo en un modelo digital y a día de hoy pues prácticamente hemos recuperado los volúmenes de actividad previos con una manera de funcionar y de trabajar totalmente diferente. Y lo que pretendemos con la sesión de hoy es pues daros claves y todo el rastreo que hemos hecho a través de Big Data para entender la comunicación estos meses, cómo ha cambiado. Veremos cómo ha cambiado muchísimo. Las marcas, empresas no comunican de la misma manera que comunicaban antes. Evidentemente es un escenario súper diferente. Vamos a entender esos cambios que han habido, vamos a ver qué aprendizajes podemos sacar de esos cambios y finalmente veremos y daremos recetas concretas para que todas y todos podáis coger y reescribir ese relato que usáis, ya sea un relato de venta, de marca personal o un relato para generar o para, digamos, fomentar el liderazgo o la cultura en vuestra organización, para desafiar y para animar a retos concretos. Vamos a ver cómo ese relato, ya sea el que sea el uso que le dais, podemos darle una vuelta y en esta situación tan incierta, en esta situación con tantos cambios, en esta situación con tanta inseguridad, pues precisamente podemos daros algo de certeza, algo de seguridad
y algunas guías para que podáis o podamos entre todos pues salir adelante. Sin más preámbulos, empezamos con la formación. Aquí veis mis 4, bueno, en fin, quien quiera conocer más sobre mí, voy a ir al grano. He publicado 4 libros, he ayudado a más de 10.000 personas y marcas, me dieron el premio el año pasado a la mejor formación y más práctica, pero me salto todas estas cosas y voy al grano, a lo que os interesa. Vamos a daros chicha de la buena para que entre todos y todas podamos darle la vuelta a esta situación. Y yo confío, a pesar de las indicaciones, de los indicadores económicos, que realmente también, si sabemos adaptarnos, vamos a sobrevivir y vamos a sobrevivir más fuertes. Y esa es nuestra aportación. Entonces, en el día de hoy vamos a ver, en la primera parte, ese análisis de la situación general con Big Data y con ese rastreo que hemos hecho del Big Data, analizando 150.000 contenidos que se han compartido durante este periodo. Vamos a entender las tendencias que se han dado en todo este periodo. Después de entender esas tendencias, vamos a ver qué lecciones podemos sacar de la situación, qué aprendizajes, y finalmente vamos a ver de qué manera adaptarlo a nuestro relato. Entonces, voy a empezar con ese primer eje de la presentación, que es el análisis de la situación, ¿vale? Hay que decir que como general lo que hemos observado durante este periodo COVID ha sido que ha aumentado muchísimo el uso de las redes sociales, y lo que es curioso, como curiosidad, es que redes sociales que habían caído en desuso, que estaban en una tendencia a la baja, como puede ser el caso de Facebook, han tenido un rebrote durante este confinamiento. También es verdad que hemos visto el auge de nuevas redes sociales como TikTok y, sobre todo, nos hemos centrado en estas 4 que vemos. Es decir, que los datos que vamos a ver los hemos sacado de Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter. Y un dato muy importante que quería compartir con vosotros es que, según una encuesta propia que hicimos, un 70% de la población desconfía sobre las informaciones o ha desconfiado de las informaciones que se daban sobre el COVID. Entonces, esto es un punto fundamental y muy importante, porque quiere decir que hay una desconfianza brutal, que nadie se cree nada. Entonces, en este entorno en el que nadie se cree nada, ¿cómo vosotras y vosotros podéis hacer creíble vuestro mensaje? ¿Cómo vosotros y vosotras podéis hacer creíble vuestro relato si nadie se cree nada? Esto precisamente es el núcleo de la cuestión que vamos a ver. Es decir, en una palabra, lo que venimos a ver aquí es cómo podemos seguir generando confianza y que no nos vean como uno más, como un aprovechado, como un vendemotos, sino que crean y que perciban realmente el valor de lo que ofrecemos, nuestra valía profesional, y podamos seguir generando esas redes de confianza, ¿vale? Evidentemente, una de las menciones que más se ha visto en este periodo es conversaciones alrededor del tema COVID. Bueno, a nivel técnico, el muestreo que hemos hecho de Big Data es durante los últimos 30 días y hasta la semana pasada. Venga, dicho esto, también una mención muy especial. Todo el análisis lo hemos hecho con 2 herramientas de software. Una es Icarus y la otra Digital Scanner, de nuestros partners en Big Data, que es la empresa Epsilon Technologies. Quien quiera saber más sobre los softwares o la metodología, le animo a que en Google busque más y ahí verá pues, realmente la potencia de estas herramientas de software. Venga, pero eso a vosotros os da igual, imagino, lo que queréis es chicha de la buena, así que empezamos. El análisis en Big Data lo hemos hecho alrededor de 4 ejes principales. Vamos a entender estos cambios que han habido en comunicación desde 4 ejes principales. General, es decir, ver un poco en general, sin hacer ningún tipo de criba, cuáles han sido las comunicaciones, cuáles han sido los relatos, cuáles han sido los storytellings que más la han petado. Después vamos a ver en poder, es decir, en política, cómo la política también ha sufrido cambios y cómo, evidentemente, estos cambios nos afectan y son un reflejo de tendencias de la calle. Veremos esos cambios en política, veremos en banca cambios en el sector bancario y veremos también en el sector alimenticio, en el sector que yo llamo PAN, cómo los relatos han cambiado. Entonces, sin más dilación, entramos en el eje, entramos en estos elementos. Entonces, cuando hemos hecho un análisis general del rollo, vamos a ver de qué se ha hablado, de qué ha interesado, qué relatos se han compartido durante este periodo COVID, sin hacer ningún tipo de filtro, lo que hemos visto es que la gente lo que más ha necesitado es ver vidas de famosos.
Es decir, que lo que más la ha petado son posts, relatos sobre la vida de famosos, de influencers. Por ejemplo, si vamos al número total de interacciones, lo que vemos es que los que más interacción han generado pues han sido figuras o iconos pues como Cristiano Ronaldo, la Kylie Jenner esta, que es una de las hermanas de las Kardashian, etcétera. Entonces, no vamos a entrar en esto, pero sí que es interesante porque al final lo que hemos visto es que desde un punto de vista de relato, de comunicación, hemos tenido una necesidad de evadirnos de los problemas, de evadirnos de esta situación tan dura, de esta situación tan extrema y caer en el embrujo del cuento de hadas de estos hombres y mujeres hechos a sí mismos, muchos de orígenes humildes y que han llegado a la cúspide y que ostentan su poder y comparten su vida íntima sin ningún tipo de complejo, ¿no? Al final, usando una emotividad fácil, pues este tipo de relatos la han petado mucho. Es interesante por el factor este, ¿no? Que hemos necesitado y necesitamos a través de las redes sociales también un factor muy importante de evasión. Vale, y luego si miramos, si del análisis general miramos marcas en general, lo que hemos visto es que en marcas en general también ha habido un cambio de relato. Entonces, hemos visto que las marcas, las conversaciones que se han generado, que más éxito han tenido, no han sido alrededor de productos o servicios, sino que han sido alrededor de la sociedad, han sido alrededor de los héroes, funcionarios, trabajadores que han estado en esa primera línea del frente para hacer o para luchar contra la pandemia. Por ejemplo, vemos este post de Iberdrola en el cual se hace un homenaje pues, a sanitarios, a Fuerzas Armadas, a mensajeros, etcétera. Gente que en el periodo más duro del confinamiento o del periodo COVID, pues han estado ahí luchando y exponiéndose a ese virus, ¿no? También, por ejemplo, este post, esta conversación de Bermud y Zaguirre, que vemos que una vez más no venden nada, sino que están, pues, en fin, pues vemos cómo lo que hacen es favorecer o incentivar ese homenaje a esos mismos colectivos que mencionábamos antes, ¿no? O en Iberdrola, cómo pues a esos colectivos de riesgo, en este caso de los mayores, pues cómo les reconocían y cómo pues trataban de ponerlos en el foco. Vamos a ver un ejemplo de este tipo de comunicación nueva, de esta nueva comunicación que se ha dado. En el caso concreto del anuncio de Bankinter, un anuncio que a nivel viral en YouTube, sin ningún tipo de pago ni promoción, ha llegado a los 3 millones de vistas. Es decir, que la gente se ha pasado este vídeo, lo ha comentado entre ellos sin necesidad por parte de la marca de haber de hacer publicidad. Bueno, o sea, al lado de la publicidad que se ha hecho en tele, no ha habido de invertir en dinero en redes sociales para que tuviera un alcance orgánico. Vemos el anuncio de Bankinter y lo analizamos. Dicen que la materia prima de un banco es el dinero. Para Bankinter es la confianza. Así a la vista el dinero es dinero y nada más que eso. Pero en momentos como este los bancos deberíamos verlo como lo ve la gente. Porque cuando uno se acerca, empieza a ver otras cosas. Dicen que el mal tiempo buena cara, que he salido de peores, pero el dinero es cobarde y contagia sus temores. El dinero no es dinero, el dinero es el esfuerzo, lo difícil que es ganarlo y lo sencillo que es perderlo. Esto pasará seguro, este no es nuestro destino, lo importante aquí es que nadie se quede por el camino. Volverán esos momentos de las cosas cotidianas, una cena con amigos, un beso cada mañana, de gastarlo en cosas simples que parecen muy complejas, cumpleaños infantiles, sonrisas de oreja a oreja, vacaciones en la playa, con verbenas en las plantas y brindar por esos días que nos quedamos en casa. En Bankinter queremos decirte con hechos que esto pasará y que estaremos contigo y con los que crean empleo. Por eso aplazamos el pago de capital de las hipotecas, incluso para los que no cumplan con los requisitos del gobierno, y tenemos aún más tiempo para los que más lo necesitan.
Flexibilizamos las condiciones de ingresos de los clientes de nuestras cuentas de autónomos y nómina para que sigan accediendo a todos sus beneficios. Y además, mantenemos el compromiso de darte más que nadie por tu confianza, hasta un 5% TAI en el primer año y sin comisiones, porque si algo es importante para ti, también debería serlo para tu banco. Bankinter, el banco que ve dinero como lo ves tú. Aquí hay dos elementos muy importantes a tener en cuenta para vuestra propia comunicación, y es que, por favor, observar cómo en este relato de Bankinter hay dos cosas muy importantes. La primera es el concepto. Cambia el concepto. El dinero ya no es un fin, el dinero es un medio para poder vivir, un medio para poder alcanzar nuestros sueños, un medio para poder reunirnos con quien nos importa, etc. Entonces, en este relato hay ese cambio del concepto del dinero y, por otro lado, la segunda cosa importante es que vemos cómo no es solo un relato conceptual, no es un bla, bla, bla de que el dinero no es otra cosa, sino que a través de story doing, es decir, de hechos concretos, nos muestran cómo para ellos realmente lo va a ser. Es decir, que no hay bla, 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 sino que hay cosas concretas, ¿no? Y lo ejemplifican con pues esas medidas concretas que adoptan para hacer realidad ese concepto, ¿no? Desde aplazar el pago de hipotecas hasta dar más tiempo a los que lo necesitan, etcétera, ¿no? Es decir, que anuncian una serie de medidas para mostrar cómo realmente eso no es bla, 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 sino que es algo concreto. Repito cómo hemos empezado la conferencia mostrando ese problema de confianza. Nadie se cree nada. Y nadie se cree nada ya venía, ya era una tendencia. Pero esta crisis ha hecho que aún se esté desarrollando mucho más ese cinismo, ¿no? Entonces, si queremos hacer creíble en nuestro relato, en este caso Bankinter, ese relato de que el dinero es un medio, que no es un fin, pues lo hemos de hacer realidad, pero con hechos concretos, ¿no? Tal y como ellos lo hacen. Los resultados están ahí, 3 millones de reproducciones de manera orgánica, quiere decir que de alguna u otra manera habrá gente que le guste y gente que no, pero ha funcionado, es innegable. Además, vemos a rasgos generales, ¿no? Sobre estos cambios generales en las marcas, vemos que ninguna marca que ha destacado es por vender productos o servicios directamente. Vemos como el héroe de estos relatos no es la marca, el héroe de estos relatos es la sociedad. La marca al final se convierte en una palanca de cambio. La marca es un apoyo para que tú, el héroe, la sociedad, el ciudadano, pueda pasar al siguiente nivel. Y también vemos como los relatos que han triunfado son de reconocimiento, de agradecimiento a esa primera línea del frente. Y todo lo anterior con un barniz de acciones y hechos concretos, para que no sea bla, bla, bla. Porque el bla, bla, bla es lo que más en una situación de crisis pueda alejar a alguien de poder confiar en ti, ¿no? Necesita hechos y no promesas. Entonces, hemos visto este eje general, ahora vamos a ir un poco más por sectores en concretos. No quiero entrar mucho al detalle un análisis político, porque tampoco despierta lo peor de las personas y más en una situación así, pero sí que es interesante observar cómo hemos visto que los relatos o los partidos que más alcance han tenido han sido Vox, con muchísima diferencia, es el que a nivel de engagement más alcance ha tenido, y luego en algunos casos Podemos. Es interesante porque al final vemos que estamos hablando de los dos partidos, uno el que está más a la izquierda de la izquierda, en el tablero político actual a nivel nacional al menos, y el que está más a la derecha de la derecha. Y vemos que son precisamente los relatos que nos vienen de esos dos extremos los que más llegada tienen. ¿Por qué pasa? Hombre, bastante obvio. Estamos en un periodo lleno de incertidumbres, lleno de inseguridad, un periodo agitado, movido y un relato que precisamente genera confianza, que un relato que genera seguridad. No digo para vosotros, digo para una parte muy importante de las redes sociales, por lo que hemos estado rastreando, pues tiene un encaje y cuaja, porque al final cuanto más inseguros estamos, más seguridad buscamos, ¿no? De la misma manera que cuando más desconfiamos, más confianza necesitamos. Entonces, al final, lo que han hecho es explotar, como veis, la mayoría de relatos que han llegado a niveles de engagement más grandes, importantes, pues son alrededor de estas dos fuerzas políticas, Podemos y Vox. Entonces, como
no vamos a entrar más en profundidad con este tema de la política, pero sí que quiero que os quede claro el concepto de que al final la política se ha convertido en un canalizador de la ansiedad y el malestar que provoca y que ha provocado la situación de incertidumbre económica, sanitaria, etcétera, que al final los relatos que han ganado han sido los relatos directos de la entraña para la entraña, y que al final en estos relatos se ha buscado como un adversario externo, que también esto es algo que hemos visto a nivel de política internacional cuando hemos rastreado, no lo hemos incluido en este análisis, pero también hemos rastreado políticos internacionales y, por ejemplo, en el caso de Donald Trump, cómo ha generado ese adversario externo, en este caso el virus chino, queriéndolo llamar a denominar chino, ¿no? Porque al final da esa connotación de que estamos luchando contra algo de fuera. Y Trump, aquí no nos gusta a nadie, pero sus niveles de popularidad y engagement a nivel nacional y a nivel de redes sociales son altísimos, porque si algo tiene es que consigue calar a su público, consigue llegar a su público. ¿Y cómo lo hace? Con esta mezcla de honestidad y ser directo y ser el mismo. En fin, dejamos este tema de la política, entramos en el eje del dinero. Al final, con el dinero, lo que hemos observado haciendo este rastreo de las conversaciones y de los relatos que más han llegado, pues vamos a mostrarlo, es que las marcas, los bancos en este caso, que más han triunfado durante este periodo COVID, y las conversaciones que más han triunfado no son sobre productos, sino, por ejemplo, estos posts de BBVA en los cuales están haciendo donaciones de material sanitario, o estos de Bankia, en el cual una vez más están honrando y poniendo en valor pues esos colectivos vulnerables, en este caso pues los mayores, o Bankia, como una vez más están pues en este caso pues facilitando la vida de autónomos, pymes, etcétera. Banco Santander también es otra de las marcas y entidades bancarias que más ha destacado por hacer un relato constante y que han conseguido pues también a través de hechos concretos pues mostrar que realmente están aquí. Ese cambio de arquetipo que veíamos, ¿no? No vengo a hablar de mi libro, no soy como Umbral y me enfado porque no se habla de mi libro, sino que lo que estoy haciendo es hablar de cómo estoy ayudando y dar hechos concretos de cómo estoy ayudando a los verdaderos héroes, en este caso la sociedad, ya sea a través pues de sanitarios o de mensajeros y haciendo pues donaciones. También Inditex, no lo hemos recogido aquí, pero también es muy paradigmático de todo este cambio que estamos hablando. De hecho, paradójicamente, lo que hemos visto es que los ratios de confianza hacia las empresas han subido durante este periodo y los ratios de confianza hacia los políticos han bajado. Por lo tanto, ahí tenemos, sin duda, grandes lecciones que extraer de la comunicación corporativa que se ha hecho en este periodo. Vamos a ver un ejemplo también Vida Akasha. Vamos a ver un ejemplo concreto de una de las comunicaciones, de una de las conversaciones, de uno de los relatos que más engagement, que más ha gustado durante este confinamiento. Se trata de algo muy sencillo, es una sorpresa que hace Banco Santander a sus empleados que están enfermos de COVID. De hecho, hay algunos en la UCI, otros en casa, y es una sorpresa que le hace Santander a esos empleados haciéndoles un Zoom con Rafa Nadal. Vamos a ver un minuto de este clip, y un par de minutos y lo analizamos. Bueno, Javier, lo primero, me alegro del trabajo que estés en el hospital durante con energía, y ahora creo que mucho más importante que concentrarse jugando tenis es que estés concentrado en seguir recuperándote y mirar hacia adelante. Esta es la pulserita de la Maratón de Valencia. Es lo único que no me he quitado en los 27 días. Seguro que dentro de poco estás volviendo, no a correr 20 kilómetros, porque como todo es un proceso que hay que ir lento, pero cuando no te des cuenta, pues estarás otra vez corriendo los 20 kilómetros con la disciplina y el trabajo diario que estás haciendo y con esta actitud tan fantástica que tienes. Muchas felicidades. Ya veo que está bien, y mañana mi hija que está enferma. Yo también, compañero, está enferma, y después a mí, que es el CEO de Santander España. Bueno, llévenle doble ración de postre hoy para Javier, que se lo está ganando. Con suerte, mañana se va a casar. Ay, qué bueno, bien. Que algún día no daba mucho por vosotros en tenis, para hacer el símil, ¿no? Es un match ball en contra. Como lo ganas,
Si lo ganas es para seguir luchando, y si lo pierdes es que se acaba todo, ¿no? No se puede comparar con un match point en contra de tenis, que lo único que haces si pierdes es irte a casa y a pensar en otra cosa, ¿no? Aquí pues estás en una situación que estás luchando por la vida y no te puedo, humildemente te contesto que como por suerte de momento no he estado en esta situación, no te puedo responder. Creo que es una de las cosas que tenemos que sacar en positivo de toda esta desgracia, toda esta crisis que estamos viviendo, ¿no? Que es que hay solidaridad, que hay gente que hay mucha gente que tiene ganas de ayudar, hay mucha gente que tiene ganas de trabajar. Y esto es la clave, ¿no? Creo que lo importante en los momentos críticos es mantener la ilusión, mantener la motivación y mantener objetivos, ¿no? Vemos cómo en el relato de Santander pues, nos transmiten con hechos, pues no nos están diciendo, o sea, un anuncio tradicional o un contenido tradicional sería el bla, bla, bla de nos ocupamos de las personas son el centro, pero es que esto hoy en día no es suficiente, ¿no? Necesitamos hacerlo creíble, hacer que confíen en lo que decimos. Y a través de este clip, pues vemos cómo no nos dicen que se preocupan de las personas, sino que muestran cómo se están ocupando de sus personas, ¿no? Cómo se están ocupando de sus equipos humanos. Y vemos cómo usan referentes o patrocinados, en este caso la figura mediática de Rafa Nadal, pero Rafa Nadal en este caso no es el héroe y simplemente lo que está tratando es con humildad de dar ánimos a esos héroes, a esas personas que están batallando, ¿no? Vemos ese arquetipo para mostrarnos esa cara más humana y dar ánimos y tratar de inspirar pues a las personas de Santander y al resto de la sociedad. Vale, entonces, en banca en general, un factor muy importante y es representativo de todos los cambios de comunicación es cómo hay un cambio total del relato de la crisis de 2008. Esto no tiene nada que ver con lo del 2008. Fijaros que en 2008 la banca parecía y se presentó en el relato como que eran los malos de la película, como que se aprovechaban de los ancianos para venderlas las preferentes, cuando precisamente ahora han conseguido a través de este relato que han hecho, de hechos concretos, presentarse a la sociedad como precisamente la solución, como precisamente parte de la solución para ayudar a los héroes de verdad que son la sociedad, ¿no? Entonces vemos un cambio de arquetipo de relato muy importante, vemos un cambio muy importante del prestigio de la banca sobre la sociedad, ¿no? ¿Y cómo lo consiguen? Pues haciendo que el héroe sea el cliente, que el héroe sea la sociedad, y ellos simplemente son el elixir de la solución, pero no son el héroe, son el elixir de la solución. Y se consolida esta tendencia en la cual, pues, después del 2008, la banca rehace su filosofía, rehace su manera de hacer, de ser, y lo presenta a través de estos relatos con hechos concretos, ¿no? Y vemos una banca que se presenta como un agente de cambio para una sociedad mejor, ¿no? Un poco el relato que hemos visto con el anuncio Banquiter o el ejemplo que hemos visto con Santander. Vale. Y luego también vamos a entrar un poco a analizar el sector alimentación, donde también han pasado cosas muy interesantes. Vemos que en alimentación, una vez más, las conversaciones que más la han petado y los storytellings que más han funcionado son aquellos que van alrededor de ayudar a hacer el confinamiento o ese periodo tan que ya, bueno, algunas partes pues de España están ya saliendo y de Cataluña también, otras ciudades todavía no, pero en fin, que en ese periodo que hemos pasado de confinamiento, pues cómo darnos recetas, también animar a los héroes de ese frente, pero sobre todo darnos recetas, ¿no? Y darnos claves prácticas, claves para que este periodo pues, pueda ser lo más agradable posible, ¿no? De hecho, las conversaciones que más éxito han tenido giran alrededor de esto, como veis, ¿no? También han habido otras conversaciones que han tenido éxito. Vamos a ver un par de ejemplos de alimentación paradigmáticos. Uno es una marca de ginebra, Seagrams, y un anuncio que han hecho también, lo analizamos y después vamos a ver un ejemplo de Mercadona. Empezamos con Seagrams. Libertad. Quiero solo decir que estaríamos orgullosos de renunciar a ella, ¿verdad? Pero lo hemos hecho. Y no hay nada más bonito que las calles vacías, porque salvan vidas.
¿Y por qué amamos tanto esa palabra? Aquí estamos, esperando volver a llenar esas cajas de ruido, de video, pasando más tiempo que nunca entre cuatro paredes con alguien a quien no siempre escuchamos. ¿Quién sabe? Puede que estos días nos sirvan para hablar con nosotros mismos, para hacernos preguntas. Cuando volvamos ahí fuera, querrás que tu vida sea igual que antes. ¿Te gustaría cambiar algo? ¿Todo? Nada. Al final vemos pues lo mismo, ¿no? Que no están vendiéndonos productos, servicios, están tratando de darnos perspectiva sobre la situación que estamos viviendo y tratar de inspirarnos, tratar de animarnos en este proceso. Vamos a ver el ejemplo de Mercadona que os decía y lo analizamos. En Mercadona, siendo muy diferente al spot de Seagram, el estilo de comunicación de Mercadona, que es como muy propio, muy único, muy directo, muy sencillo, pero que funciona mucho como vemos siguiendo y persiguiendo, pero sí que vemos una vez más este mensaje, ¿no? Como que la marca te entiende, la marca empatiza contigo, ¿no? Las marcas forman parte de tu vida y te van a hacer y te hacen pequeños momentos de la vida más agradable, ¿no? Entonces, como te hacen esos pequeños momentos de la vida más agradable, te están ayudando a ti, el héroe, a salir adelante en estos momentos críticos, ¿no? Vemos esa reiteración de ese mensaje. Es decir, que una vez más en alimentación vemos lo mismo, ¿no? Cómo es un contenido, cómo es un relato orientado al cliente y no al producto. Y cómo convierten en muchos casos con mucho éxito al cliente en un alumno. Cocina mejor, bebe mejor, vive mejor gracias a nosotros, ¿no? Y gracias a que nosotros te ayudamos. Bueno, hecho este análisis un poco general sobre los posts o diálogos que más la petaban y después este análisis más por sectores, centrándonos en política, en banca y en alimentación, vamos a ver de todos estos cambios que han habido, ¿no? Qué aprendizajes generales podemos sacar. Y a nivel, evidentemente que estos aprendizajes son aprendizajes abiertos. Esto es una situación nueva para todos, esto es un punto de partida. En storytelling, en relato, no hay fórmulas, hay formas que funcionan, entonces lo que tratamos de ver es en esas formas que funcionan, qué patrones se siguen y eso es precisamente lo que estamos tratando de divulgar aquí. Por supuesto que es una conversación abierta, es un diálogo abierto y que os animo a vosotros y vosotras a enriquecerlo ahora al final cuando hagamos preguntas, ¿vale? Pero aprendizajes que sacamos. Bueno, para empezar es que el fairy tale clásico del famoso y la necesidad que tenemos de evadirnos de nuestras vidas a través de las vidas de ricos y famosos, pues sigue estando ahí y ha sido pues la principal fuga de escape que ha encontrado la sociedad para afrontar este confinamiento, ¿no? Y donde más se han apoyado. También es verdad que las comunicaciones que más han funcionado han tenido que ver con centrarse en las personas en el ahora, en dar esa información de valor para mejorar nuestro presente. Hemos vivido una situación chunga, compleja y en muchos casos ahora viene otra situación chunga, compleja, pero en otros términos más económicos y no tan sanitarios, pero la situación que hemos vivido de miedo, de incertidumbre, de paranoia, de ir al súper y comprar papel de váter de una manera totalmente irracional, ¿no? Pues en toda esta situación las marcas han centrado ese mensaje en las personas, en darles información, en darles recetas, en darles trucos, en darles estrategias para poder vivir mejor esa situación. También los relatos que más han funcionado han sido alrededor de la solidaridad, donaciones altruistas,
donar material, ayudar a los sanitarios, apoyarlos, etcétera, ¿no? Pura solidaridad, es decir, que la gente perciba que no sois extractivos respecto a la sociedad, sino que sois colaborativos. No sois una marca, un proyecto o una empresa que viene a quitar el dinero a la gente, sino que sois una empresa, una marca, un proyecto que aporta a la gente y que en los momentos difíciles es capaz de quitar el baremo de la rendibilidad económica y hacer donaciones y, por lo tanto, verse como que es parte de la sociedad, ¿no? No es un ente externo que viene a extraer tus recursos, sino es un ente que forma parte de tu vida, que la hace mejor y que, por tanto, pues es parte del cambio, ¿no? También relatos y storytellings que giren alrededor, que han triunfado mucho, que han girado alrededor del estilo de vida confinado, ¿no? Y, por supuesto, el reconocimiento, reconocer a sanitarios, fuerzas armadas, mensajeros, etcétera, ¿no? Reconocer ese trabajo que han hecho exponiéndose al virus. Y luego, por supuesto, la motivación y en general el darnos ánimos a salir y a inspirarnos, a hacernos ver que existe una perspectiva y que hay un mañana. Y también hemos visto relatos concretos más en el ámbito político y cómo usando la confrontación pues han sido los que más la han petado, ¿no? Porque al final esta situación ha generado unos niveles de ansiedad altísimos, unos niveles de desconfianza altísimos, y las propuestas a nivel de relato políticas que mejor han sabido pues canalizar esa mala leche, si me permitís la expresión, o ese cabreo, pues han sido las que más han también pues destacado en este periodo, ¿no? Por parte de las opciones más extremas, lo cual es otra lección de que medias tintas y equidistancia en este momento tampoco pues parece ser que sean fórmulas que funcionen y que la gente aprecie, ¿no? Aprecia más bien un posicionamiento claro a favor o en contra. Vemos otro ejemplo de Bimbo. Este era un ejemplo final paradigmático de todo lo que estamos diciendo, ¿no? Vemos la marca, cómo se presenta, cómo que regala, cómo que dona a esos héroes, pues esos, en este caso, donuts, ¿no? Para hacerles más agradable, pues, su trabajo, etcétera, ¿no? No nos venden donuts, sino que posicionan donuts al lado de los héroes que están saliendo adelante, que están haciendo que todos los demás salgamos adelante, ¿no? Con este cambio de paradigma tan importante que hemos visto. Bueno, vistos estos aprendizajes generales de los cambios en comunicación durante este periodo, la pregunta legítima que os estaréis haciendo y que veníamos a tratar hoy también es, bueno, ¿y qué hay de mi libro, no? ¿Y qué hay de mi manera de comunicar? ¿Y qué hay de mi relato? ¿Y cómo yo pues puedo seguir vendiendo? ¿Cómo yo puedo ponerme en valor en mi organización para demostrarles que realmente tiene sentido lo que hago? ¿Y de qué manera yo puedo liderar y puedo transmitir de una mejor manera? Pues para eso presentamos una serie de recetas basadas en todos estos cambios que hemos visto. Para empezar, necesitamos, lo que hemos visto es que funciona más un buen mensaje aspiracional, una buena causa, un buen propósito, un buen para qué, que no un producto o un servicio. Es decir, que vuestra comunicación ha de centrarse en estos momentos en la causa, en el propósito, en lo que os mueve y en lo que puede mover a los demás. Apelar a realmente lo que hay bajo las capas superficiales de las personas, ¿no? ¿Y qué hay? Pues lo que nos mueve y lo que nos ha movido siempre, ¿no? Lo mismo que explicaban pues las obras de teatro de Shakespeare o de Calderón de la Barca, ¿no? Al final, ¿de qué nos hablan? O las últimas películas, ¿no? Del amor, de la familia, de salir adelante, del trabajo, de nuestras dificultades. Eso es lo que necesitamos escuchar en estos momentos. Por otro lado, totalmente es la época que confirma que el bla, bla, bla
los relatos largos, complejos, por ejemplo, en la era Obama, ¿no? Que era unos relatos de vamos a cambiar el mundo y esto va a ser mejor y tal. Eso hoy en día no es suficiente. Necesitamos apoyar ese concepto aspiracional que estábamos diciendo en el punto número 1 con lo que os pongo en el punto número 2. Necesitamos story doing, vender los hechos, vender acciones concretas. Es decir, no solo podéis decir que os habéis preocupado mucho por las personas mayores durante el confinamiento, sino que habéis de mostrar exactamente vuestra empresa, vuestra marca o lo que sea, que ha hecho concreto para que eso sea creíble. También vemos cómo que lo falso no vende, ¿no? Y volviendo al punto principal, y es que nadie se cree nada, necesitamos conectar con lo que mueve a las personas. Al final no podemos tratar de ser otro, hemos de ser nosotros mismos, nos han de percibir como que somos auténticos, como que somos verdaderos, ¿no? No hay nada que venda menos ahora que lo falso, lo impuesto y lo que se perciba como que forma parte de eso, lo cual no puedes creer, en lo cual no puedes confiar. Y también como cuarta receta, ahora entramos en más detalles y bajaremos estos conceptos, pero cuarta receta general es que entendáis muy claro que ni vosotros, ni vuestros productos, ni vuestros servicios son los héroes de la situación. Ni tú, ni tu marca, ni tu proyecto sois los héroes, sino una palanca, un medio. El héroe es el cliente, el héroe es la sociedad. El héroe es el sanitario, el héroe es el autónomo que trata de salir adelante, el héroe es el empresario que abre, pues que ha estado 3 meses aguantando como ha podido o que está aguantando como puede para sacar adelante el proyecto, ¿no? El héroe son, por supuesto, todos los sanitarios que han estado exponiéndose y contagiándose para tratar de salvar vidas en una situación desesperada, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro que no es el momento del yo. Es el momento del ellos, ¿no? Del reconocer los que realmente están ahí y van a estar ahí saliendo adelante. Entonces, todo lo que hagamos que ayude a esos héroes de verdad es lo que realmente hemos visto que se valora, ¿no? Y no el vosotros. Vale, vamos a ver más claves, ¿vale? Y las claves que vamos a ver ahora están basadas en la metodología de storytelling que creé hace 6 años, que se llama El Camino Amarillo. Con esta metodología hemos ayudado a generar pues, relatos estratégicos de marcas que conoceréis todos y de algún político, y también hemos dado formaciones para las cuales han pasado más de 10.000 personas. Quien quiera, luego daremos más información, ¿vale? Pero partiendo de esta metodología vamos a ver 7 claves para que apliquéis estos 4 conceptos generales a vuestro caso concreto. Vale, el primero es, la primera clave que queríamos compartir es que de cara a que no os perciban solo como que vendéis un producto, habéis de trabajar ese concepto aspiracional. Al final, es ser un concepto aspiracional en el que realmente creáis y que realmente os haga diferentes y que realmente podáis hacer creíbles con hechos, ¿no? Al final, los conceptos aspiracionales, la felicidad de Coca-Cola, la libertad de Harley Davidson, la filosofía de superar tus propios límites de Nike, siempre tienen relación con los resultados que genera tu producto o tu servicio, ¿no? Entonces, habéis de relacionar esos resultados que generáis con algún tipo de causa, con algún tipo de propósito, ¿no? Y que no se vea solo que vendéis productos, sino que hay algo más que os mueve. Vale, otro factor, otra receta que queríamos también transmitiros es que es la época en la cual habéis de determinar y elegir y tener muy bien delimitado el conflicto del público al cual os dirigís, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que realmente duele a vuestros clientes? Soy consciente que los cambios que están habiendo en la sociedad y en la economía son tan rápidos que son imposibles de abarcar. Cada sector, y dentro de cada sector, cada minisector, se está enfrentando a muchísimos cambios. Lo que necesitáis aquí es entender vuestro público, vuestros clientes, qué les está doliendo de esto, ¿no? Y anclar vuestro relato siempre en ese dolor, ya sea un relato para vuestra organización, pues, ¿qué le duele a vuestra organización? Ya sea un relato para vuestros equipos, ¿qué le duele a vuestros equipos? Y siempre hilvanar el relato alrededor de esos conflictos, ¿vale? Después también, muy importante el tema de determinar qué adversarios ocultos estamos, qué objeciones emocionales nos encontramos a la hora de hacer creíble nuestro relato y cambiar el foco.
Otra receta también muy importante es tratar de, para que perciban esa autenticidad que estábamos diciendo, para que nos perciban que es realmente verídico lo que estamos diciendo y compartiendo, necesitamos ser capaces de tener muy claro cuáles han sido nuestros momentos wow, qué es lo que realmente qué es lo que realmente nos mueve, qué cosas han pasado durante este confinamiento que puedan ser compartidas. Y no siempre todo lo vais a poder compartir desde un punto de vista abierto en comunicación, pero sí que al menos tener preparados esas cosas que te han emocionado de tu organización, de tus clientes, cosas que habéis vivido y que puedan ser compartidas para generar esos engagements. Después, muy importante ser capaces a través de la técnica de que nosotros llamamos la semilla, de que seáis capaces de conceptualizar en una frase ese nuevo relato, ¿no? Habéis de tener muy claro dónde acabará el nuevo relato, dónde empezará y cuál es el hilo conductor. Para eso os animo a que bajéis de mi web, victorgaizarauza.com, una guía que tenemos gratis y ahí tendréis más pistas para todo lo que estamos viendo. Y, por supuesto, ser capaces de marcar todo lo que está pasando como un gran viaje en el que estamos como sociedad, ¿no? Un gran viaje en el cual ha habido una situación inicial que nadie esperaba, que causó sorpresa, después dolor, y que a través de esa situación inicial, ha empezado un proceso en el cual estamos y que la gente perciba vuestro producto, vuestro servicio, vuestro relato como un agente de cambio en ese viaje que como sociedad estamos haciendo para trascender, para superar ese coronavirus, ¿vale? Entonces, ese coronavirus desde un punto de vista sanitario y ahora económico. Y luego, la séptima receta que queríamos compartir es que seáis capaces de este nuevo relato, una vez tengáis ese nuevo relato hecho, que seáis capaces de coger y de transmitirlo por todos los medios que estáis utilizando, ¿no? Y que haya una coherencia entre todos los medios que usáis, desde una charla con un cliente a través de Skype, desde vuestro perfil de LinkedIn, desde vuestro Twitter, Instagram, etcétera. Muy importante eso. En fin, quien quiera profundizar más sobre lo que hemos visto, tiene el libro El Camino Amarillo, que fue número 1 en ventas, comunicación empresarial en Amazon. El libro vale 3 euros, creo, en ebook, en Kindle y 15 en tapa blanda, es decir, que yo creo que es bastante asequible y ahí encontraréis mucho más de lo que hemos visto para generar esos nuevos relatos. Sí, también a nivel de recursos gratuitos, en YouTube tiene muchísimos vídeos y recursos. También en mi web puede descargarse guías y ver artículos del blog que ayudan también a hacer este cambio al nuevo relato. En fin, dicho todo esto, como hemos dicho, voy a callarme un rato para que podáis hablar vosotros. Hemos estado 45 minutos pues compartiendo primero estos cambios generales, después estos aprendizajes que sacamos y después recetas para que podamos retrabajar ese relato. Y ahora pues es el momento de que preguntéis, de ayudaros en casos concretos. Así que a través del chat le paso la palabra a Laia para que organice y pues dé voz a quien considere. Así que Laia y a todos, muchas gracias por escucharme y paso a soy todo oídos, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Víctor, por la exposición. Gracias, Laia, a vosotros por escuchar. De momento, consultas, ya ha quedado la exposición muy clara porque preguntas concretas no hay en el chat. ¿Les ha parecido correcto? Laura tiene una pregunta que está escribiendo. Un momentito, a ver qué nos puede comentar. Muchas gracias por los comentarios y los que os ha gustado. Muy bien. Pues espero que os ayude a esto, a retrabajar este relato, ¿no? Lo que está claro es que lo que antes funcionaba ahora no. Gracias. Ahora me he puesto el chat para leer. Ja. Gràcies, Cristina. Bueno, he fet la ponència en castellà, però les preguntes les podeu fer, per suposat, en català, en anglès o l'idioma que us vingui. Ah, vale. Pregunta, ¿no, Laia? ¿Voy al grano? Sí, por favor.
Vale. ¿Cómo hacer que cuando tu producto ha pasado de ser necesario a no serlo? Mira, Laura, lo ideal sería que supiéramos de qué producto estamos hablando y exactamente por qué ha pasado de ser necesario a no serlo. Yo creo que aquí hay un tema muy importante y es tratar de que vivimos una época diferente, entonces las necesidades de la gente son diferentes. Entonces, como nuestras necesidades son diferentes, evidentemente que los productos y los servicios que estamos ofreciendo de alguna u otra manera se han de adaptar. Entonces, yo creo que antes de poder comunicar algo nuevo y hacerlo relevante, la pregunta que hemos de hacernos es cómo podemos cambiar ese producto o servicio para que sea, para realmente actualizarlo y que lo siga siendo. Entonces, yo creo que aquí hay un punto fundamental y es que cuando comunicamos algo, hemos de creer en lo que decimos, ¿no? Y esto más que nunca ahora. De hecho, yo me acuerdo de un cliente que tenía en Colombia, que era un empresario que levantó de la nada una empresa que factura 100 millones de euros, que se llama Organización Equitel, él se llama JJ Piedrahita, y me acuerdo que me dijo que si no estás convencido de convencer, no puedes convencer, ¿no? Fijaros lo que decía, y la neurociencia también lo apoya esto, que al final solo transmitimos emociones o sea, si no creemos en algo, nadie más va a poder percibir la emoción de confianza en esa cosa, ¿no? Entonces, con todo esto lo que te quiero decir es que hay que cambiar, pues, que hay que cambiar el producto, el servicio, que hay que cambiar lo que sea para que nosotros creamos en eso que realmente ayuda a las personas, ¿no? Y después ser capaces de transmitirlo. No sé si te he respondido, Laura, o me he ido por los cerros. No sé. Laia, recoge más preguntas tú y fíltramelas tú. Sí, por aquí estaban diciendo que... A ver, espera, que ahora ya van escribiendo. Un momentito. Están diciendo, mira, Celia comenta que han hecho acciones durante el periodo, webinars gratuitos, y pensaban hacer un resumen de todas las acciones participantes. ¿Qué te parece a ti? De todas las acciones participantes, sí, a ver, bueno, yo creo que está muy bien, ¿no? Al final, que está muy bien lo que es, a ver, estoy dando un consejo general y para realmente habría que entender en qué sector está, qué público, muchas cosas para darle una opinión realmente fundamentada. Pero desde un punto de vista general, yo creo que está muy bien el hecho de conceptualmente pues mostrar esa causa que os ha movido durante este periodo y ser capaz de con hechos concretos mostrar esas acciones que habéis hecho pues solidarias o de ayudar al otro, pero hay que ir con mucho cuidado cuando se comunican este tipo de cosas, ¿no? Porque al final que no lo perciban ahora como que hemos chuleado, entonces comunicarlo de una manera auténtica, honesta y que no se vea que lo hagáis para sacar pecho, sino por algún tipo de otra cosa que realmente os mueve, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, hace años tuve el honor de trabajar con Cristóbal Colón, el presidente de la Fageda, y la Fageda para mí es un caso de comunicación 10, ¿no? Porque al final todos conocemos la historia de las personas que realmente trabajan en la Fageda, que son discapacitados mentales, pero ellos nunca han usado discapacitados mentales para vender, ¿no? Es algo que se sabe porque el relato se ha conseguido transmitir por otros medios. El relato ha conseguido llegar a la gente, pero no porque pongan en el producto o en el servicio esto lo hacen pues personas con discapacidad, sino porque es una historia que ha llegado a través de otros medios. Y yo creo que esto es muy interesante en la elegancia y la sutilez, ser sutiles a la hora de transmitirlo, siendo auténticos y para no ahora pifiarla, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental, pero sí que me parece bien el compartirlo con naturalidad lo que se ha hecho. Pilar también comenta algún consejo para trabajar la síntesis en una frase del paso 5. Sí, mira, de hecho en YouTube tengo una conferencia mucho más larga en mi canal de YouTube que lo abrimos hace poco y lo estamos llenando de contenido y que trato pues estos elementos, ¿no? Al final, la semilla es una técnica narrativa que utilizan desde los guionistas hasta los escritores y que básicamente consiste en resumir todo el relato que vas a contar en una frase.
Entonces, esto es fundamental y de hecho es algo que no podemos hacer una presentación o no podemos conceptualizar una comunicación estratégica sin tener claro ese tweet, ¿no? Y la semilla lo que te permite es el ADN, es el esqueleto, es la esencia de lo que estás contando, ¿no? Y paradójicamente tener esa esencia clara te permite luego pues, poder hacer en muchos matices y realmente hacer una narrativa compleja. Un ejemplo de semilla en una película que todas habréis visto es, pues, por ejemplo, el Padrino mismo, ¿no? Al final, El Padrino es una historia hipercompleja con muchas tramas, subtramas, pero Mario Puzo, escritor y guionista del Padrino, al final hizo una semilla muy clara, ¿no? El hijo menor de una familia mafiosa, tratando de vengar al hombre que intenta matar a su padre, se convierte en mafioso. Fin de la historia. A través de un párrafo muy concreto tenemos la estructura básica de la historia, ¿no? Entonces, ese ejercicio yo creo que es fundamental que lo hagáis todos. Descargaros la guía en mi web. Si no queréis, yo os recomiendo que compréis el libro, son 14 euros, no creo que sean, y ya os digo yo que no lo hago por dinero porque me llevo un 10%, que lo demás se lo lleva la editorial. Al final lo digo para ayudaros, pero recursos gratis en la web, pues podéis descargar la guía y en YouTube tenéis varios vídeos del tema este de la semilla porque ahora extenderme en esta explicación, pues nos podría llevar tiempo, pero básicamente es esto, es tener muy claro ese resumen con los elementos básicos del relato que vamos a contar. Un ejercicio de síntesis que nos permite, paradójicamente, luego poder alargar mucho más nuestro relato sin que nadie se pierda, ni el público ni nosotros. La otra pregunta que hacen, Carmen Fernández pregunta de la valoración, o sea, su pregunta es, ¿la valoración de dar las gracias antes de empezar cualquier relato o correíto? Es la pregunta que hace. ¿Qué valoración ves el dar las gracias antes de empezar cualquier escrito, un relato? Bueno, me parece bien general, o sea, que ser agradecido es de bien nacido, ¿no? Pero habríamos de ver de qué estamos hablando. En general es un recurso que yo no prácticamente reconocer, dar las gracias a la gente, pues siempre funciona, ¿no? Y más en estas situaciones, que yo no sé si se refiere Pilar a dar las gracias a los sanitarios, no sé, pero sí que en general estoy de acuerdo que el agradecimiento es de las fórmulas que más muestra una empatía con el otro, ¿no? Porque al final, cuando agradeces algo, estás reconociendo un esfuerzo y un trabajo que ha hecho el otro. Si reconoces un esfuerzo y un trabajo que ha hecho el otro, es que estás siendo capaz de ponerte en su lugar. Entonces, no diría siempre, porque, repito, en relato y en storytelling no hay fórmulas, hay formas, pero sí que estoy de acuerdo que como forma general suele funcionar el hacer agradecimientos porque implica que el otro se sienta que has empatizado con él y que reconoces su trabajo y su esfuerzo. O sea, que podría ser una buena alternativa. Sí, señora, para empezar. También Carolina dice, ¿alguna observación sobre la empresa Textel y los comercios de moda, tanto grandes como pequeños, que puedas compartir? Perdón, ¿puedes repetir? Sí, ¿alguna observación sobre la empresa Textil y los comercios de moda, tanto grandes como pequeños? Vale, a ver, hostia, realmente han pasado muchas cosas en comunicación en el sector textil, sin entrar pero sí que en general, por ejemplo, Inditex ha aumentado muchísimo su reputación. Inditex puso a disposición del gobierno y de los diferentes gobiernos autonómicos pues toda su red logística, ¿no? Y al final un relato que ha funcionado mucho es pues grandes empresas multinacionales que tienen pues ya toda una red logística a nivel mundial, pues ponerla al servicio, además de hacer donaciones y etcétera, ¿no? También es verdad que a nivel textil, ahora me estoy acordando de varios relatos que funcionaron mucho de marcas de lujo, como Chanel, por ejemplo, y eran los que mostraban cómo estas marcas de lujo estaban haciendo pues material para los sanitarios, ¿no? También las batas de Inditex que hizo para los sanitarios fue otra de los relatos que más funcionó. Al final vemos una vez más lo que hablábamos antes, ¿no? La gente lo que necesita es que es muy gordo lo que ha pasado y lo que está pasando y lo que va a pasar.
Entonces, hemos estado 2 meses encerrados en casa. Es que esto no tenía precedente. Han muerto no sé cuánta, yo que sé cuánta gente, porque ni siquiera se sabe. Pero os quiero decir que al final hemos vivido una situación que aún no somos conscientes, ¿no? Entonces, por parte del textil, los relatos que más han triunfado también tienen que ver con que han sido conscientes de lo que estaba pasando y no han tratado de buscar la oportunidad de hacer el negocio, sino todo lo contrario, han tratado de ayudar y mira, pues Chanel haciendo mascarillas para sanitarios, Zara donando batas gratis para los, pues también para los sanitarios, ¿no? Es decir, que en textil hemos visto esta tendencia. Y respecto a grandes y pequeños, al final, yo creo que al final, tanto una cosa como la otra, normalmente lo que observamos en comunicación, no siempre, a veces de lo pequeño, por ejemplo, hay marcas, pues Lafayette o Escribá, o que hacen una comunicación tan inspiradora que al revés, ¿no? Que arrastran a las grandes y que son el referente. Pero normalmente suele funcionar del revés, ¿no? Que las grandes generan tendencias que las otras siguen. Y respecto a comercios, pues yo creo que a nivel de comercios es muy interesante porque sin duda los comercios han sido, o sea, que yo creo que lo bueno de los comercios está por llegar y yo creo que la oportunidad respecto a los comercios es ahora, ¿no? Los comercios han aguantado, a mí me parece acojonante, los comercios físicos, digamos, los pequeños comercios, ¿no? Que no tienen posibilidad de tener una tienda online o no, en fin, no es su modelo o lo que sea, y que han habido de aguantar, pues, y aún están aguantando, ¿no? Pues sin abrir muchos, ¿no? Ahora apenas están empezando a abrir. Entonces, yo creo que los comercios, ahí hay una bonita historia que contar, ¿no? Los que hayan podido sobrevivir. Desgraciadamente, yo conozco muchos y conozco a, pues, desde peluqueros, etcétera, que han habido de cerrar sus negocios, ¿no? Y yo, o al menos cerrar el local donde estaban, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un caldo de cultivo de cosas que están pasando y que van a pasar que pueden dar pie a grandes historias, ¿no? De poder ayudar a esos comercios, de fomentar el comercio, ¿no? También vemos Instagram y varias redes sociales cómo están fomentando el comercio de proximidad. Yo creo que esto ahora es fundamental, ¿no? El que desde los comercios se transmita esa conciencia, ¿no? De que hemos de apoyar a la red de comercios locales, hemos de apoyar a productos locales, hemos de apoyar para que todos salgamos adelante, ¿no? Y antes, pues quizá de comprar, pues, en fin, de tener claro de que primero son nuestros comercios, ¿no? Yo creo que ahí hay grandes historias por contar, ¿no? Yo creo que uno de los grandes héroes de esta historia y que aún no han salido del armario son los comerciantes y son los pero no los grandes empresarios que tendrán sus problemas y sus cosas y también, pues, sobre todo los pequeños autónomos, las pequeñas empresas, la gente pues, que tiene una tienda, que tiene 2 tiendas, que tiene 3 tiendas, que tenía un restaurante, que estaba empezando yo conozco varios casos de restaurantes que funcionaban de puta madre y que, bueno, pues y que ahora es un desastre todo, ¿no? Y que a ver cómo aguantan. Entonces, yo creo que ahí, pues hay mucha historia épica que contar, ¿no? Y creo que ahí hay una gran fuente aún por explotar, vaya. Aquí otra pregunta comenta, en argumentario de venta, ¿el por qué y cómo lo hacemos iría antes del qué hacemos? Yo creo que en esta situación concreta en la que estamos, es muy importante antes o sea, a ver, es que hay muchas maneras de contarlo, porque puedes contar el qué mostrando también el por qué, el cómo y el para qué, ¿no? Pero yo creo que ahora solo contar qué sin que se sobreentienda el para qué bueno, en fin, no es mi opinión, ¿eh? Lo que hemos visto en los datos que hemos analizado es que las marcas que dejan claro su para qué, su por qué y su cómo, y después viene el qué, ¿no? Entonces, yo creo que ahora estamos en un momento que sí, que necesitamos el por qué, el cómo, pero que sea creíble, ¿no? Y no siempre es fácil, ¿no? Pero es decir, que
en el momento en el que estamos, los datos y el análisis nos muestran que sí, que ahora es más importante el por qué y el cómo y el para qué que el qué, ¿no? Y que si transmites y comunicas el qué, ha de quedar claro que hay un para qué, ¿no? Que no es solo producto por producto, servicio por servicio, ¿no? Porque no genera la misma atención por parte de la gente que esto, ¿no? No hay que olvidar lo que es el dolor de la gente que tiene, ¿no? Desde duelos que han pasado, porque, oye, yo afortunadamente nadie cercano a mí, pero sí que conozco pues familiares de amigos o de conocidos pues que han fallecido, ¿no? Yo no he pasado un luto directo, pero bueno, he pasado mi luto como emprendedor y pues como autónomo, y cada persona a su nivel está pasando su luto, ¿no? De los cambios que ha de afrontar. Entonces yo creo que si conseguimos relacionar los lutos y el dolor de las personas con nuestro por qué y cómo de una manera creíble, nuestro qué será mucho más potente. También hacen pregunta referente al sector turístico. ¿Cómo será la experiencia del cliente en un restaurante o en un hotel? Yo a nivel turístico he trabajado con Meliá, he trabajado que he trabajado con alguna marca del sector turístico antes de todo esto. Pero por supuesto que yo lo comparto desde la humildad de que yo no soy experto en turismo. Yo creo que sin duda aquí hay que tener en cuenta que la experiencia del cliente va a ser totalmente diferente, ¿no? Entonces, ¿de qué manera? Yo creo que aquí la clave será el que pueda el sector, claro, el sector turístico no sé exactamente, no sé si ha detallado Tania en qué sector, o sea, dentro de turismo se refiere a restauración, a hoteles. Pregunta la experiencia del cliente en el restaurante o en un hotel. En el restaurante o en un hotel. Claro, pues es lo que decimos. O sea, es que aquí yo lo que conozco por amigos que tienen negocios de restauración y por lo que he trabajado en hoteles, es que para empezar, como pequeño empresario que tienes un restaurante, no sé cómo te van a salir los números si solo puedes llenar un 30% un 30% del aforo del local, ¿no? Eso por un lado. Entonces, aquí hay otro tema que sí que es verdad que yo creo que será muy importante para esa experiencia en la seguridad, ¿no? El transmitir seguridad, el transmitir humanidad. Es decir, un poco todo lo que hemos visto ahora de transmitir la causa, de transmitir humanidad, de transmitir empatía, de transmitir seguridad, de transmitir certeza, de transmitir higiene, que es muy importante que lo vean, ¿no? Que lo vea la gente y que lo perciba ese esfuerzo que estáis haciendo desde el sector de ya sea restauración o hoteles, ¿no? Que prácticamente diría lo mismo. Y tratar de minimizar el cambio de experiencia que va a sufrir el cliente, ¿no? Porque en caso de restauración no tanto, pero en caso de hotel, joder, si solo puede llegar a la recepción y de la recepción ya, y vete a saber, el check-in seguramente será mucho más fomentado por temas de apps y digital. Entonces, si la experiencia del hotel en las zonas comunes están mucho más cerradas, etcétera, pues compensar esa bajada de la experiencia del cliente en general con otros detalles, ¿no? Es verdad que quizá el cliente no podrá ir, al menos durante julio, según parece, porque todo va cambiando, no podrá ir a las zonas comunes del hotel, pero oye, quizá que llega a la habitación y se encuentre una sorpresa de que han preparado pues una serie, yo qué sé, pues algún detallito, pues puede decir, hostia, me explico que al final es muy difícil la situación del sector turismo. Yo empatizo mucho porque tengo gente cercana que trabaja en este sector y es muy difícil económicamente, es muy difícil. Yo creo que lo único que queda por hacer es tratar de minimizar la nueva experiencia que tendrá el cliente, que sea lo más agradable posible, que el cliente perciba ese factor diferencial, ¿no? Del rollo, qué guay venir a este hotel porque pasa esto, ¿no? O qué guay ir a este restaurante porque es más que ir a comer fuera, es una experiencia sensorial, es una experiencia a muchos niveles. Entonces, yo creo que lo que va a implicar es que, que la gente va a elegir ir a sitios que se sienta segura y que sienta que la experiencia que tiene es wow, es la hostia, ¿no? Entonces, va a requerir más esfuerzo por parte del emprendedor o del
del sector, pues de esa experiencia que sea mucho más guau, ¿no? Para compensar las otras molestias que va a tener el cliente sí o sí, ¿no? Para cumplir con los requisitos de seguridad y de higiene que a partir de ahora, pues parece ser que a no ser que haya una vacuna o algo, pues durante unos meses al menos o quizá un año, pues habremos de convivir, ¿no? La otra pregunta que hacen es referente a la industria. ¿Tienes algún consejo para industria de tecnología aplicada al embalaje para todo tipo de envíos, por ejemplo, alimentación? Pero entiendo que esto es B2B, ¿no? Que el cliente de esta empresa o de esta persona que pregunta... No queda muy claro. ¿Tienes algún consejo para industria de tecnología aplicada al embalaje para todo tipo de envíos, por ejemplo, alimentación? No queda claro si... Mira, vale. Pues en general, yo iría a la parte que hemos visto de aprendizajes generales de la situación que hemos visto. Hacéis envíos, seguramente es un momento en el cual vuestro negocio no es como alguien que tiene una cadena de restaurantes que está jodido. Seguramente, no lo sé, desconozco el caso concreto de la persona que pregunta. Comenta que es B2B. Es B2B, vale, perfecto, me lo imaginaba. Entonces, pero yo entiendo que al menos su modelo de negocio, por la situación actual, no tendría por qué ir a menos. Si bien nunca se sabe, ¿no? Pero en general es un sector, un periodo que está en un periodo que puede continuar, ¿no? Porque al revés, las empresas previsiblemente necesitarán más envíos, etcétera. Entonces, yo creo que al final aquí, si realmente son negocios que funcionan y que van bien, yo creo que es muy importante que se perciba lo que estábamos viendo antes de solidaridad, ¿no? Y que se perciba, pues, cómo crecéis, cómo dais trabajo, que esto es muy positivo, cómo estáis incorporando gente, pero que se perciba esa preocupación, esa empatía respecto a la sociedad, ¿no? La catástrofe económica de haber estado 2 meses parados, la resaca de esta taja que nos hemos pegado, según los datos y lo que vemos, coño, es que solo hace falta hablar con empresarios o emprendedores o trabajadores que están ahí, va a ser tremenda, ¿no? Entonces, yo creo que al final todo lo que se puede hacer para que se perciba que, oye, os va bien el negocio, pero que también sois conscientes de la situación que hay y que en vuestra manera, pues, estáis ayudando, pues, a esa sociedad que se está enfrentando a un trauma colectivo totalmente inédito. Porque, no sé, el otro día un trauma inédito en el sentido de después del confinamiento, o sea, un trauma sanitario, un trauma psicológico, un trauma económico, y yo creo que al final puedes ganar muchos puntos que se perciba que hay eso, ¿no? Y esto por un lado de cara a la sociedad en general y de cara a vuestros clientes, tema de seguridad, tema de higiene, tema de rigor y que vayáis más allá de las regulaciones, ¿no? En este caso y que, de hecho, en este sentido, en general, las marcas que más confianza suelen generar son las que no hace falta que venga un político de turno a hacer una ley, sino que tú vayas por delante de la ley y lo comuniques y lo transmitas, ¿no? Y que al revés, que sea el regulador el que va detrás tuyo, pero no al revés. Una de las preguntas últimas ya que hay es ¿cómo marcar la diferencia cuando hay un hiperofrecimiento de servicios y productos free y no eres una megamarca? Ya lo entiendo. Entonces no puedes ir regalar, claro, que una megamarca pues puede jugar con su margen, ¿no? Y decir, mira, pues 1 millón lo dedicamos a regalar lo que sea, ¿no? Yo creo que aquí es muy importante, me gustaría realmente conocer más de todos los casos que se están planteando para realmente poder dar una ayuda mucho más real, ¿no? En general, yo creo que aquí hay un tema muy importante y es que se perciba el valor del producto o del servicio que estás ofreciendo, ¿no? Entonces, yo entiendo o yo creo que una emprendedora, un autónomo, una autónoma, llega hasta donde llega, ¿no? Entonces, al final, tiene el margen que tiene, ¿no?
Entonces, yo creo que aquí es muy importante que se perciba el valor vuestro, que pongáis en valor precisamente eso, ¿no? Pongáis en valor el factor diferencial vuestro, ¿no? ¿Qué hacéis vosotros que una gran marca no puede hacer? ¿Qué hacéis vosotros que un gran comercio no puede hacer? El preocuparse mucho más. Yo creo que ahí, no sé exactamente la respuesta, pero el ejercicio la pregunta que le haría a la compañera que ha preguntado es que preguntara qué puede ofrecer ella de una manera diferente que los otros grandes no, y de qué manera, qué tiene diferente que los otros no, ¿no? Y una es la que ha dicho, ¿no? Y para tratar de eso, de que, oye, en lugar de ir pues yo qué sé, al Carrefour, que no deja de ser una empresa pues de capital francés, pues digas, oye, pues puedo ir al colmado y según qué cosas comprar, pero que no lo hagan por caridad, ¿no? Una vez más, yo creo que esto es muy importante, como el caso de la Fageda, ¿no? Fijaros que la Fageda no pone los yogures que los hacen discapacitados mentales, y yo esto lo he hablado con ellos, y me dijo Cristóbal Colón, es que no queremos que compren nuestros yogures por caridad, queremos que compren nuestros yogures porque son buenos. ¿Me explico? Entonces yo creo que esto es muy importante, que hagas el ejercicio de autoestima y decir, oye, ¿por qué es bueno venir a mi comercio? ¿Por qué es bueno mi producto? Y a partir de aquí lo pongas en valor para que lo podamos percibir. En el fondo és un clic, no? Jo crec que en una situació així qualsevol persona dirà, oye, prefereixo anar aquí al comerç del barri y fomentar l'economia que no tal, pero no lo han de hacer por caridad, yo creo, lo han de hacer porque realmente digan, coño, porque estas aceitunas son mucho más buenas que las que me da el Mercadona, ¿no? Y por eso me vengo aquí a comprarlas y yo creo que por ahí, es decir, que perciban vuestro valor diferencial y no ir a la caridad, sino ir a lo que hacéis diferente y mejor. Vale, por aquí han ido poniendo también más comentarios a debate, pero tendremos que dejar ya este webinar que se está extendiendo mucho, me sabe mal. ¿Vale? Estaban haciendo más hincapié en tema del consumo B2B o se especificaban más el tema de este comercio tan personal a qué se refería. Si no os sabe mal, realmente es que se ha alargado mucho al final con tantas preguntas que parecía que estaba muy parado y se han animado. Realmente daríamos por finalizada esta sesión. Comentar que el webinar lo hemos grabado, como hemos dicho al inicio, y que lo encontraréis en nuestra página web y en nuestras redes. Esperamos veros pronto en otros webinars que vayamos haciendo, que los podréis encontrar todos en nuestra página web, toda la información que vayamos publicando. Muchas gracias, Víctor, por tu participación y por toda tu exposición y tus ideas que has ido aportando. Nada, muchas gracias, Laia, por la invitación. Gracias a Patricia de Foment del Treball y gracias a todos. Ahí dejo mis datos en redes sociales para quien quiera mantener el contacto, pues estaré encantado y nada, sobre todo desearos que entiendo que es la prueba de nuestra vida esta crisis y al final yo creo que es súper importante que no perdamos la visión de lo que realmente nos mueve y que convirtamos esa fuerza, ese impulso de lo que nos mueve en el impulso que necesitamos para sobrevivir y para pasar este examen que nos ha puesto la vida y que va a realmente demostrar, pues, yo creo, de qué madera estamos hechos. Así que muchos ánimos a todos. Espero que os haya ayudado la información que hemos visto. Espero que os haya ayudado a aclarar un poco, pues, el relato y de qué manera comunicar y que sobre todo pues que a pesar de toda esta marabunta y de todo este tsunami, pues que consigáis darle la vuelta y convertirlo pues en el punto de inflexión en vuestra historia para consolidar vuestros proyectos y llegar allá donde queréis llegar. Así que muchas gracias, Laia, otra vez y gracias a Patricia por la invitación. Encantado. Muchas gracias a ti.